Bendiciones con todos. Tema 157 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Ayer, en el video anterior, vimos que Jacob bendice a los hijos de José. ¿Sí? A los hijos de José para que sean parte de la familia de Israel y para que no se queden a vivir. Toda la familia, él sabe proféticamente que van a regresar a la tierra prometida, la tierra que Dios les ha prometido. Hoy día vamos a ver en el video la bendición final de Jacob a todos sus hijos, ¿sí? Después vamos a ver que él bendice a cada uno de sus hijos, pero ahorita hay una bendición en términos general que queremos que ustedes pongan mucha atención, que se encuentra en Génesis capítulo 49, versículo del 1 al 4. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, yo os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. ¿Sí? Mire. Antes de morir, Jacob reconoció y convocó a todos sus hijos, para bendecirlos a cada uno en particular. Ahora, en la cultura bíblica, esa última bendición del Padre es muy importante y es considerada como parte de la herencia que un padre le deja a sus hijos. La bendición de Jacob no consistía en desear buenas cosas para sus hijos. La bendición bíblica no está basada en buenos deseos, sino en una apreciación profética. Está basada en la apreciación del carácter de cada hijo, según el Padre lo aprecia con sus ojos espirituales. En estas palabras, la bendición paterno son palabras proféticas que reflejan lo que el Padre ve con ojos espirituales en sus hijos. Lo curioso de la bendición final de Jacob es que sus palabras no solo iban dirigidas a sus hijos, sino que están proyectadas también a su descendencia después de ellos. Jacob tuvo una revelación de lo que acontecería en los días venideros. El texto en hebreo dice Aharit Ha-Yamin. Literalmente significa en los últimos días. Dice Génesis 49, 1, 2. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Las palabras de Jacob a sus hijos no solo fueron una bendición, sino una profecía. Todos elegidos. En ese tiempo Jacob llegó a entender que el proceso de selección ya había terminado. Dios no iba a elegir a uno de sus hijos y rechazar a otros. A partir de ese momento, todos iban a formar parte de la nación que Dios estaba formando para traer bendición a todas las familias de la tierra, tal como lo había prometido a Abraham e Isaac en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Génesis capítulo 26, versículo 3 al 4. Ahora, bendiciones. A continuación veremos las bendiciones que Jacob le dio a cada uno de sus hijos. Rubén, primero, es Rubén. La bendición final para Rubén fue la siguiente. Rubén dice: tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Tal vez nos parezca una extraña forma de bendecir,
ya que son palabras fuertes. Pero recordemos que esta bendición final es una profecía. Rubén era el hijo primogénito de Jacob. Como tal, le pertenecía el liderazgo de la familia y la doble porción, los cuales eran los derechos de la primogenitura, según Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Sin embargo, en sus últimas palabras, Jacob le dijo a Rubén que él había perdido su derecho como primogénito a causa del pecado que había cometido. Recordemos eso, sí, Génesis 35, 22. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre. Israel lo supo y los hijos de Jacob fueron 12. En el libro de las Crónicas, donde se presenta la cronología de los hijos de Israel, se explica a quién le fue sucedido esos derechos de la primogenitura en la familia de Israel. Leamos. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, de modo que no está escrito en la genealogía conforme a los derechos de la primogenitura. Incontrolable no tendrá preeminencia. Jacob describió a Rubén como incontrolable, como el agua. Literalmente, como el agua que fluye. Rubén era un hombre que se dejaba llevar por sus emociones. En lugar de guiarse por los principios, alguien así no puede ser un buen líder. Si no pudo contenerse de acostarse con la concubina de su padre, difícilmente lo haría en otras cosas. No solo Rubén perdió el derecho de Israel, sino también sus descendientes. En toda la historia de la nación, nadie sobresalió de esta tribu. Mientras la Biblia hace mención de unos descendientes que perdieron también el control y se rebelaron contra la autoridad, como Datán, Abirán y On, ellos se unieron a Coré para rebelarse en contra de la autoridad espiritual de Moisés y Aarón. Números capítulo 16, versículo del 1 al 3. Las consecuencias de esa rebelión fue la muerte de muchos de la tribu de Rubén. Números capítulo 16, versículo 31 al 34. ¡Qué increíble! Y al salir de Egipto, el censo indicaba que la tribu de Rubén contaba con 46.500 hombres. Números capítulo 1, versículo 20. Luego de los 40 años en el desierto, su población disminuyó en lugar de aumentar. El segundo censo contó 43.730 rubenitas. En Números capítulo 26, versículo 7. Fueron castigados. Y la bendición final de Moisés, él oró a favor de la tribu de Rubén diciendo, Deuteronomio 33, 6. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres, porque se iban disminuyendo. Jacob sabía que Rubén no había sido el mejor líder entre los hermanos. Por eso no le convenía que él se quedara con la autoridad en la familia. Tampoco sus descendientes fueron solidarios con las otras tribus. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, ojo, la tribu de Rubén prefirió quedarse del otro lado del río Jordán, en la que hoy es Jordania, Números capítulo 32, acompañados con la tribu de Gad. Ellos pidieron esto pensando en sus ganados, no en sus hijos. Números capítulo 32, versículo 1 al 5. Moisés les confrontó por pedir tal cosa, pero ellos insistieron prometiendo que sus guerreros pelearían en la conquista de la tierra y luego regresarían al lugar que habían escogido en el valle del Jordán. Números capítulo 32, versículos 16 y 19. Mire, esa misma decisión la tomó Lot. ¿Se acuerdan? Quien abandonó la tierra prometida en busca de mejores pastos. Génesis capítulo 13, versículos del 10 al 13. Sabemos que las consecuencias negativas de la decisión de Lot, que casi muere en Sodoma, Génesis capítulo 9, a los descendientes de Rubén tampoco le fue tan bien, ya que al estar fuera de la tierra prometida quedaron vulnerables a los ataques de los enemigos. ¿Qué les parece?
En el periodo de los jueces, los rubenitas volvieron a desentenderse de sus tribus hermanas cuando tuvieron necesidad. Al principio la tribu de Rubén prometió ayudarles, pero luego se desentendieron. Jueces capítulo 5, versículos 15 al 16. Así como su antecesor, los rubenitas probaron ser inestables. Un primogénito tan inestable y despreocupado por el bienestar de sus hermanos no merecía contar con la autoridad de la familia. La primogenitura no solo es un derecho, sino sobre todo es una responsabilidad, la cual Rubén no estaba preparado para asumirla, ni él ni sus descendientes. Ahora entienden a Jacob, ¿no es cierto? ¿Quién era el líder ahí en la familia? José. José hizo prosperar la casa de Potifar. José hizo prosperar la cárcel. José hizo prosperar a toda la nación de Egipto, siendo un buen líder, un buen gobernante. Entonces, en su experiencia de vida y en lo que Dios le había dicho a Jacob, le dijo que sus hijos eran los primogénitos. ¿Sí? Los primogénitos. Es la voluntad de Dios, es que se gana ese derecho por hacer bien las cosas. ¿Sí? ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Parecen justos, ¿no? El hijo mayor puede reclamar, lo siento, pero yo tengo el derecho, ¿no es cierto? Sí, pero lo perdiste porque cometiste tal acción. Fue una cosa abominable. Acostar con la esposa de su papá. Eso es abominable. Eso es abominable. Eso es abominable. Entonces tenía que ser, no merecía ese derecho de ser el primogénito en la familia. No merecía ese derecho. Entonces, con Dios las cosas son bien claras, ¿sí? Al que honra, honra. Al que honra, honra. José se merecía la honra porque se la ganó. Vivió amando a su familia, vivió dando un buen testimonio, vivió obedeciendo la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Obedecer la palabra de Dios. Aquella palabra que nos llena de esperanza. La palabra de Dios que nos alimenta el alma, nos convierte el alma. Yo no sé hoy día por qué la gente no quiere leer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si queremos cambios en nuestras vidas. Si queremos que el Señor nos bendiga. ¿Sí? Ahora, el primer paso que hay que dar para ser un verdadero hijo de Dios, para ser obediente, consagrado, es reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como aquel que entregó su vida para salvarnos. Nadie más nos puede salvar. Las religiones han inventado cuentos, caminos para buscando la salvación. No, el único que labró un camino, el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, y así lo declara la palabra de Dios. Vea el tema, el plan de salvación. ¿Sí? Vea ese video allí, lo encuentra en la carpeta temas varios. Temas varios. Pero entonces, si usted quiere dar ese paso, acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Todo eso nosotros lo hemos compuesto en una oración que le llamamos la oración de fe. Haga la oración de fe buscando ser un verdadero hijo de Dios. Que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Qué les parece? ¿Aceptó a Cristo? Muy bien. Si así lo hizo, venga a estudiar todos los días la palabra de Dios. Deje que esta palabra le enseñe. Crezca espiritualmente a través de esta palabra. Busque aplicarla, obedecerla, y también busque predicarla a aquellos que no conocen las verdades del Señor. ¿Sí? Predique esa palabra mientras usted le canta alabanzas, le adora al Señor, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y el único que merece toda alabanza. Converse con Él a través de la oración. Yo le aseguro que usted va a saber la respuesta de Dios. Es más, Dios tiene muchas respuestas maravillosas. Es más, a veces nos da más de lo que le pedimos, demostrando cuánto nos ama, cuán interesado está en nosotros. Y le invitamos a la iglesia, ¿sí?, para juntos seguir aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo.
las verdades del Señor que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos regalas, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y que realmente siga siendo esa fuente que enriquece nuestras vidas, mi Dios. Que esta tu palabra, Señor, nos siga llenando. Que esta palabra siga redarguyendo, siga instruyéndonos, preparándonos para ser eficaces para toda buena obra, Señor. Que esta palabra que va a ser enviada caiga en tierra, en buena tierra, que dé fruto al 100 por 1. Sí, Padre. Es esta palabra que va a ser enviada a germine, dando frutos abundantes. Convierte el alma, cumple su propósito. ¿Sí? Haya muchas personas que te acepten como Señor y Salvador, te reconozcan lo que tú has hecho, Señor. Padre. Sí, Señor, damos gracias por esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra maravillosa que alimenta nuestra alma. ¿Sí? Y nosotros desde acá los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y no se olvide de suscribirse y haga que otros se suscriban para que también se enteren de estas palabras. Es una manera rápida de reenviar, ¿sí? De reenviar la palabra. ¿Sí? Cuando se suscriben les llega automáticamente. Bendiciones.